La hormona de crecimiento o somatotropina. Todas las actividades que ocurren en nuestras células, tejidos y órganos están coordinadas por las interacciones de diversos tipos de mensajeros de distintas naturalezas, entre los cuales podemos encontrar las hormonas, que son producidas por las glándulas endocrinas. Una de estas es la glándula pituitaria, que se ubica en una cavidad ósea de la base del cráneo, llamada silla turca. Esta se divide en la neurohipófisis y en la adenohipófisis. Una de las hormonas que se secreta en la adenohipófisis es la hormona del crecimiento o somatotropina. Composición química. La hormona de crecimiento, hormona GH o somatotropina, está compuesta por una única cadena de 191 aminoácidos, con 2 puentes disulfuro y un peso molecular de 22.650 daltons, que junto a su poca hidrofobicidad le impide atravesar la membrana, por lo que necesita un receptor para ejercer su función. Funciones de la hormona GH. Entre sus funciones podemos encontrar que induce el crecimiento de casi todos los tejidos del organismo, favorece el aumento del tamaño de las células y estimula la mitosis. Además del crecimiento, también ejerce efectos metabólicos como el aumento de la síntesis proteica, pues mejora la captación de aminoácidos y reduce la degradación de proteínas. Favorece la utilización de grasas como fuente de energía debido a que estimula la lipólisis, que induce la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo. Ejerce efectos que repercuten en el metabolismo de carbohidratos, como la disminución de la captación de glucosa en el músculo esquelético y el tejido adiposo y el aumento de producción hepática de glucosa. También reduce los efectos de la insulina sobre el metabolismo de hidratos de carbono en el músculo esquelético y el hígado. La GH es producida cuando el hipotálamo secreta GHRH, hormona liberadora de hormona de crecimiento, que se une al receptor de las células somatótropas de la adenohipófisis y como resultado se segrega la somatotropina. Esta puede actuar de manera directa sobre determinados órganos o indirecta sobre la mayoría de células del cuerpo. Efectos directos o a corto plazo. Se llaman así porque la hormona no debe inducir la producción de otra hormona, sino que puede actuar de manera directa en una célula diana y tiene una duración de 25 minutos a 1 hora. Las células anteriormente mencionadas poseen proteínas transmembranales llamadas GHR o receptores de la hormona de crecimiento, que pertenecen a receptores asociados a la tirosina quinasa. La somatotropina, secretada por la adenohipófisis, viaja por el torrente sanguíneo y se une al receptor GH. La unión hormona-receptor va a desencadenar la activación del receptor y la unión de sus dos subunidades. Estas atraen enzimas tirosina quinasa llamadas JAK que se fosforilan de manera recíproca activándose. Luego las JAK fosforilan los dominios citosólicos de la GHR para atraer proteínas citosólicas llamadas STAT, las cuales son fosforiladas por las JAK para posteriormente dimerizarse e ingresar al núcleo para la activación de diversos tipos de genes que en miocitos aumentarán la síntesis proteica y disminuirán la captación de glucosa, en el adipocito aumentarán la lipólisis y también disminuirán la captación de glucosa, y en el hepatocito la respuesta será la estimulación de la gluconeogénesis y la síntesis de proteínas que incidirán en efectos indirectos. Efectos indirectos o a largo plazo. Se llaman así porque la somatotropina no tiene efectos directos en células dianas, sino que induce la formación de IGF-1, factor de crecimiento similar a la insulina o somatomedina C, que ejerce sus funciones mediante mecanismos endocrinos, paracrinos y autocrinos y se sintetizan a partir del hígado y en menor proporción en músculos. La IGF-1 es liberada al torrente sanguíneo y para llegar a las células dianas debe unirse a IGF-FB y al ALS, formando un complejo que viaja hacia el receptor IGF-1 que también se encuentra asociado a tirosina quinasa y se une a él provocando que las dos subunidades del receptor se unan y fosforilen sus dominios citosólicos para activarlos y también activar la proteína RAS, que se encuentra asociada con una proteína reguladora HEF, la cual hace que RAS reemplace GDP por GTP. RAS GTP va a activar a la quinasa RAF, la cual a su vez fosforila a la quinasa MEK y esta a la quinasa ERK, quien finalmente activa otras quinasas citosólicas o ingresa al núcleo para fosforilar proteínas que activan genes reguladores de crecimiento y diferenciación celular en la mayoría de células del cuerpo. La hiposecreción e hipersecreción. La fisiopatología de la hormona de crecimiento incluye la deficiencia o el exceso de la hormona con efectos sobre el crecimiento longitudinal, el crecimiento de los órganos y el metabolismo de los carbohidratos y los lípidos.
La deficiencia de hormona de crecimiento en los niños da lugar a un crecimiento insuficiente, estatura corta, ligera obesidad y retraso puberal. Las causas pueden ser disminución de secreción de GHRH, no fabricar somatodinas en el hígado o deficiencias de receptores de la hormona. El exceso de hormona del crecimiento causa acromegalia y la causa más frecuente es un adenoma hipofisario productor de hormona del crecimiento. Las consecuencias son distintas si el exceso se produce antes o después de la pubertad. Antes de la pubertad causa gigantismo, que es el aumento del crecimiento longitudinal por la intensa estimulación hormonal con las placas epifisarias. Después de la pubertad, cuando el crecimiento longitudinal se ha completado y ya no se puede influir sobre él, el exceso de la hormona del crecimiento estimula el aumento del crecimiento del hueso perióstico, del tamaño de los órganos, del tamaño de las manos y de los pies y del tamaño de la lengua, además de rasgos faciales vastos y resistencia a la insulina. Disruptores endocrinos de la hormona GH. Los disruptores endocrinos son químicos capaces de mimetizar las hormonas del cuerpo y por consiguiente alterar el buen funcionamiento de este, generando consecuencias en factores como el crecimiento. Puede estar presentes en alimentos altamente procesados, pesticidas y envases. El senoestrógeno es un disruptor que se puede encontrar mayormente en insecticidas y que afecta a las concentraciones de estrógenos en sangre. Además, es capaz de transmitir moléculas mensajeras que indirectamente activan genes o alteran la división y el crecimiento celular. Recordemos, la somatotropina, también llamada hormona de crecimiento, se secreta en la hipófisis y utiliza receptores asociados a tirosina quinasa para generar respuestas metabólicas y de crecimiento que pueden ser directas o indirectas. También es importante no confundirla con la somatropina, que aunque es idéntica a la somatotropina, es producto de la tecnología de ADN recombinante.